Efectivamente, hoy vamos a tratar una maravillosa predicación que es preocupación de todo el mundo, preocupación principalmente del cristiano. Y la pregunta y el mensaje a la vez es cómo nosotros podemos evitar caer en el pecado. ¿Cómo podemos evitar caer en el pecado? Se habla tanto del pecado. Primero vamos a entender qué es el pecado. El pecado es la desobediencia ante el Creador. Eso es el pecado, en primer paso. Es desobediencia ante el Creador. Bueno, nosotros, la pregunta de hoy y el mensaje de hoy es cómo nosotros podemos evitar caer en el pecado. Y además entender las dificultades que tiene el cristiano frente a los pecados. Las dificultades, es decir, las luchas que tenemos las personas que queremos abrazar a Jesucristo, y por el otro lado tenemos el mundo, primero nuestro cuerpo, el mundo y Satanás, que lucha para hacerte ver que la cosa no pasa por ahí, te dice él, ¿no? El mensaje que recibimos del mundo, que las cosas no pasan por ahí, que eso no es lo más lindo y tampoco lo más importante. Cuando en realidad lo más lindo y lo más importante es poder estar bajo la cobertura, bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque ahí es donde vivimos en plenitud y nuestro ser tiene vida, porque si no somos cuerpos muertos, caminantes muertos, que mutamos porque no tenemos la vida. Y la vida se tiene únicamente con Jesucristo, porque el Padre Creador dijo, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que tiene a Jesús tiene la vida. De lo contrario, el que no tiene la vida es aquel que no tiene a Jesús. Es decir, el que no tiene a Jesús no tiene la vida. Así dice las Sagradas Escrituras. Hoy sabemos que Jesucristo es el único que ha vencido al pecado del mundo, a todas estas cosas del mundo, tentaciones, deseo de la carne, tentación del mundo y los ataques del enemigo, de Satanás. Hay que tener en cuenta que el enemigo siempre anda como león rugiente a la espera de darte el zarpazo. Muchos creen que, como dice, igual que el diablo anda como león rugiente a la espera de dar el zarpazo. No es que te va a pegar un mordiscón y te va a sacar un pedazo de carne, no. Él está esperando ver dónde está nuestra falla, donde nosotros no lo mencionamos a Jesucristo, al nombre que salva, que se llama Jesús, que es el Salvador. Cuando nosotros no lo mencionamos a Jesús, ahí te pega el zarpazo, te pega el golpe, Satanás. Ahí se mete y ocupa el lugar él. Si vos estás en una reunión donde estás conduciendo a personas y decís, vamos a empezar esta reunión, vamos a pedir al Señor, vamos a pedir al Señor, ahí toma posición directamente Satanás. Vamos a pedir a él, como muchos dicen él y no lo dicen Jesucristo, ahí toma posesión Satanás. Porque nosotros estamos fallando, dejamos un hueco, un vacío para que se meta automáticamente. Distinto, y otra cosa, otro dice, vamos a pedir a Dios que intervenga. Como sabemos que en el mundo está lleno de dioses, dioses de diferentes culturas, entonces, pero hay uno que quiere adjudicarse el derecho del Creador, del Dios, de nuestro Dios que conocimos por Jesucristo. ¿Quién es? Satanás. Cuando yo digo solo vamos a empezar una reunión en el nombre de Dios, automáticamente dice, ¿qué querés, hijito? Va y se te mete ahí en el agujero que dejaste. Se te mete Satanás y tomó posesión de vos y de toda la reunión. Por eso es muy sagrado y es muy importante tener en cuenta estas cosas. Porque esto que le estoy contando es trabajo del anticristo. Trabajo del anticristo que viene dando a todas las doctrinas y disciplinas religiosas, que viene trabajando de años, no es de ahora, y trabaja en la cabeza de las organizaciones para seguir firme en estas doctrinas, para que vos te pierdas la salvación. Distinto es si yo digo, vamos a empezar esta reunión en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar y vamos a pedir a Jesucristo que Él intervenga, que Jesús sea el que intervenga y que Jesús es el que nos bendiga y que Jesús sea el que tome posesión de vos y de mí en esta reunión o en esta predicación aquí en la radio. Ahí cambian las cosas.
porque cuando nosotros nos cubrimos con Jesucristo, nos estamos cubriendo con la sangre de Jesucristo. ¿Sabía usted que quién huye cuando hablamos de la sangre de Jesucristo? Satanás huye despavorido, se pierde, no quiere escuchar, porque Jesucristo le ganó la batalla por la sangre que se derramó, porque la sangre de Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros derramó su sangre en la cruz para cubrirnos. Por eso es importante el nombre de Jesucristo. Cuando nosotros dejamos de mencionarlo a Jesucristo, estamos dando cabida al lobo que anda, al león rugiente que anda como esperando el momento para darte zarpazo. Como dice, el diablo anda como león rugiente a la espera de darte zarpazo. ¿En qué momento? Ahí se te mete. Cuando viene un hermano y te dice, hermanito, ¿por qué no lo mencionás a Jesucristo? No, pero si yo digo Él, es lo mismo, porque estoy cubriendo con la sangre. No sea mentiroso. Ese es el espíritu mentiroso de Satanás. No, vos lo tenés que mencionar a Jesucristo, a Jesús, porque en el nombre de Jesús está la salvación. Él es, porque si no, ¿para qué va a estar escrito muchos pasajes bíblicos? Como por ejemplo, el libro de los Hechos 4:12, dice, porque no hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Jesucristo, único nombre que está sobre todo nombre. No hay otro nombre debajo de los cielos dado al mundo, dado a nosotros las personas, en quien podemos ser salvos. El único nombre que está sobre todo nombre se llama Jesucristo. Por medio de Jesucristo, dijo el apóstol Pablo en Colosenses 1:15, conocimos a Dios, al Creador. ¿Por qué? Porque Jesús es la imagen del Dios invisible. Es el primogénito de toda la creación. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué tenemos que, justo el nombre de Jesús, que es lo más sagrado, cambiamos y le decimos Él, Señor solo, o Dios? Cuando la Biblia está llena de personas, de nombres de personas, y todos son importantes y sagrados, pero el único que te salva y te garantiza la vida eterna, te garantiza la otra vida, porque para que sepan, tenemos esta vida y hay otra vida. Téngalo, délo por hecho que hay otra vida. La otra vida te garantiza Jesucristo. El único que te garantiza. Hay otra vida. Mentiroso es Satanás que te dice que morimos acá y se termina todo. No, señor, no crea en eso. Tenga la esperanza que hay otra vida. Pero lógicamente que en mi vida, hoy mientras yo estoy vivo en esta vida, tengo que recibir a Jesucristo. Por eso es que pasamos por esta vida, pasamos por este mundo, con este cuerpo, para tomar una decisión y elegir. Ahí se aplica el libre albedrío. Elegir el amor de Jesucristo, vivir con el amor y por el amor de Jesucristo, bajo la cobertura del amor de Jesucristo, bajo la gracia de Jesucristo. Por eso es que Jesucristo vino, porque antes de venir Jesucristo en el Antiguo Testamento era difícil cumplir la ley, era muy difícil. No se podía cumplir porque el cuerpo del ser humano es pecaminoso, vive en un mundo de pecado, vive con las tentaciones, pero por la gracia de Jesucristo nosotros somos salvos. Por eso es necesario salir de la ley y la ley quiere decir salir del antiguo, conocerse del Antiguo Testamento, por supuesto que es muy importante estudiar todo, pero entender que la salvación es poder estar bajo la cobertura de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde está la salvación. No se equivoquen, la salvación solo está en el nombre de Jesucristo. Por eso es que en el libro de los Hechos 4:12, como le dije hoy, hay un solo nombre debajo de los cielos, dado a los hombres en quien podemos ser salvos. No hay otro nombre. No pierdan tiempo creyendo que se van a salvar o pidiendo a alguien que interceda por ustedes. El único que vino a interceder por nosotros se llama Jesucristo. Y él vino y se entregó y recibió muerte de cruz. Lo hizo por amor a nosotros, por amor a vos y por amor a mí. O sea, Jesús es el que tomó. Dice, no hay persona que ame tanto al mundo, que ha entregado su vida por nosotros mismos. Ese es lo más importante poder entender. Que la salvación solo está por medio de Jesucristo. Por eso es importante tener a Jesucristo, abrazar a Jesucristo,
pedir ser propiedad de Jesucristo, ser la propiedad de Jesucristo, ser templo del Espíritu Santo. Por eso hoy te pedimos, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, poderoso Jesucristo, que te hemos conocido como, cuando decimos Dios, Dios que conocimos por Jesucristo, a ti, Dios, que te hemos conocido por medio de Jesucristo, que te conocimos por medio de Jesucristo. Espíritu Santo, que viniste en el nombre de Jesucristo, como dice la palabra, y vendrá el Consolador, el Espíritu Santo, en nombre de Jesucristo viene ese Espíritu Santo, el cual los enseñará y lo hará recordar todo lo que han estudiado. ¿Quién? El Espíritu Santo. Pero para eso, ¿y qué te enseña el Espíritu Santo? Te enseña los misterios del reino de los cielos, el misterio del reino del cielo. ¿Cuáles son los misterios? ¿Cuáles son los misterios? Los misterios es poder entender qué es Jesucristo para nosotros. ¿Cuál es el propósito de Jesucristo para nosotros? ¿Por qué es importante recibir a Jesucristo? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante creer en el nombre de Jesucristo y mencionarlo, confesar con la boca el nombre de Jesucristo? ¿Por qué es importante? Porque ahí está la salvación. Esos son los misterios que habla la palabra. Cuando Jesús decía, gracias Padre, que ha ocultado de los sabios y entendido estos misterios y ha entregado a los humildes de corazón. También cuando Jesús estaba predicando, venían había escribas, fariseos y mucha gente que le seguía como si fuera una iglesia que le seguía a Jesucristo caminante, ¿no? Le seguían a Jesucristo. Y a eso que le seguían, Jesús se le hablaba en parábolas. Claro, en parábolas es difícil entender, es como doble mensaje. Entonces un apóstol le dice, Maestro, ¿por qué a ellos les hablas en parábolas? Si nosotros no entendemos lo que estás diciendo, menos van a entender ellos. Nosotros que estamos con vos, no entendemos lo que vos le estás diciendo a ellos en parábola, menos van a entender ellos. ¿Y no sé lo que le dice Jesús? Porque a ustedes les fue revelado los misterios del reino del cielo, los misterios del reino de los cielos. ¿Cuál es el misterio que le fue revelado a ellos? Conocerlo a Jesucristo. Ese es el misterio, conocerlo a Jesucristo. Fíjese el trabajo del anticristo, de Satanás, que hasta el nombre de Jesús ya no se lo menciona, porque se tapa, se avergüenzan de hablar de Jesucristo, cuando ahí está la salvación. Y dice Jesucristo, sigue diciendo, porque a ustedes le hablo como debe ser, porque a ustedes fue revelado, a ustedes se dio a conocer los misterios del reino de los cielos. Le fue revelado los misterios del reino de los cielos a los apóstoles. Pero a ellos no es dado a conocer. No es dado a conocer. Por eso que algunas personas creen ser religiosos, creen tener una religión, creen predicar o creen hacer esto, pero no conocen los misterios del reino de los cielos que te revela únicamente el Espíritu Santo. Te revela los misterios de Jesucristo. ¿Para qué vino Jesucristo? ¿Dónde está el poder? ¿Por qué es importante hablar de Jesucristo? Jesucristo tiene sobrado testimonio en la Biblia de cuando resucita, cuando sana al leproso, cuando resucita a Lázaro, cuando resucita a la hija de Jairo, cuando resucita al joven único hijo de la mujer viuda, cuando el leproso se escapa del lugar hacinado y dice, si tan solo yo pudiera llegar al Maestro para salvarme. Jesucristo tiene sobrado testimonio para hablar de Jesucristo. No es necesario dar testimonio de otro lado o de lo que pasó en otro país. Tenemos sobrado testimonio del mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que ustedes se focalicen en el plan de salvación, más teniendo en cuenta que Jesucristo viene pronto. ¿Qué quiere decir que viene pronto? Porque después que venga Jesucristo en un abrir y cerrar de ojos, los muertos resucitarán primero y recibirán un cuerpo incorruptible y eterno, aquellos que han recibido a Cristo en vida. Y aquellos que están vivos, los que estamos vivos a la llegada de Jesucristo, también recibiremos un cuerpo incorruptible y eterno, y tampoco conoceremos la muerte. No conoceremos la muerte porque nosotros, en aquellos que hemos recibido a Jesucristo, ya no hay condena. Lo dice la palabra. Y tenemos que creer. Tenemos que creer porque en eso se basa la salvación. En creer
en la promesa de Jesucristo. Creer en su nombre, estar prendido, pedirle ser propiedad de Jesucristo. En eso se basa la salvación. Después todas las otras teorías es importante, te da los fundamentos del Evangelio, pero no te va a salvar. Te salva entender y creer. Primero recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Creer en su nombre. Pedirle perdón por tus desobediencias, pecados. Y cuando puedas pasar por el bautismo. Porque el único que bautiza con el Espíritu Santo y fuego se llama Jesucristo. Jesucristo es el que bautiza. Por eso tenés que bautizarte en el nombre de Jesucristo, como hacían los apóstoles. Los apóstoles que estuvieron con Jesucristo todos bautizaban en el nombre de Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Predicador Carlos Horacio Farinás con un mensaje de salvación. Poemas cristianos interpretado por nuestra poeta argentina, hermana Mirta Susana Romero. Cortina musical por el Ministerio de Música de Susana y Elvio. Esta predicación tiene como único propósito presentarte un plan de salvación por medio de Jesucristo. Efectivamente, hoy estamos predicando cómo nosotros podemos evitar caer al pecado, cómo podemos evitar, y además entender las dificultades que tiene el cristiano frente a los pecados. Hoy sabemos que Jesucristo es el único que venció el pecado del mundo y también venció la muerte. Como vemos en 1 Timoteo 1:15, porque Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales estábamos todos incluidos. 1 Timoteo 1:15, Jesucristo vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales estábamos todos incluidos. Si nosotros no tenemos a Jesucristo, si nosotros no hemos recibido a Jesucristo, somos pecadores. Para aquellos pecadores hay condena de muerte para el pecado. Condena de muerte para el pecado, lo dice la Sagrada Escritura. Porque Jesús vino a salvar al pecador y a condenar al pecado. Jesús vino a salvar al pecador y a condenar al pecado. Gloria a Jesucristo. Amén. Efectivamente, Jesús quiere salvar al pecador y a condenar al pecado. Como dice en Juan 3:17, Jesús no vino a condenar al mundo, vino para que el mundo se pueda salvar por él. Jesús vino para salvar al mundo. Gloria a Jesucristo. Amén. Además sabemos que Jesucristo vino para que recibiéramos vida y vida en abundancia. Vino para deshacer las obras de Satanás, como dice en Juan 8:32. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. La pregunta es esta: ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Sabemos que la única verdad es Jesucristo. La única verdad se llama Jesucristo, porque Jesucristo dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. La única verdad, el único canal para llegar al reino de los cielos se llama Jesucristo. No existe otro canal. No pierdan tiempo, no pierdan tiempo de pasar horas y días yendo a lugares pensando que se van a salvar. Es todo artilugio, trabajo del adversario, del enemigo, que te pone, te engañan, pero no ganas nada. Pero sí te aseguro que si vos haces
una conversión de tu vida y cambia tu vida y decía, a partir de ahora voy a probar, al menos ponerlo en prueba, probalo a Jesucristo y va a ver qué resultado te da. Probalo a Jesucristo. Vos a ver qué bendición que va a tener. En gran manera te bendice, te levanta, te saca de donde estás caído o caída, te levanta y te lleva arriba, porque ese es el propósito de Dios. Tenemos que empezar a entender del momento que pasamos a ser propiedad de Jesucristo, pasamos a ser grandes, pasamos a ser propiedad de Jesucristo, como dice en Colosenses. Efesios 2:19 dice, ahora ya no sos avenedizo, cuando una persona dice ser de un lugar y no es. Ahora ya no sos extranjero cuando vive en un territorio ajeno. Ahora ya sos co-ciudadano de los santos. Y lo más importante, que sos integrante del pueblo, de la familia de Dios. Fíjese qué grande, integrante de la familia de Dios, del momento que hemos recibido a Jesucristo. Como dice en Juan 1:12, por cuanto hemos recibido y creído en su nombre, en el nombre de Jesucristo nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Jesucristo. Amén y amén. Seguimos predicando cómo nosotros podemos evitar caer en el pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Sabemos que para evitar caer en el pecado tenemos que tener a Jesucristo en nuestras vidas. Recuerde que vivir en el pecado es condena, su condena es muerte. El pecado es muerte. Pero para evitar todo eso es necesario estar con Jesucristo para evitar la muerte. Si nosotros no tenemos a Jesucristo en nuestras vidas, por muchos de los motivos que podemos volver a caer en el pecado, porque hay muchos motivos por los cuales podemos volver a caer. Hay personas que tienen a Jesucristo y caen, hay otras personas que aún no la han conocido todavía y que es importante que lo conozcan porque viene pronto, y después que viene Jesucristo vienen las tribulaciones, vienen los sufrimientos. Por eso es necesario no quedarse en ese tiempo, es importante recibir hoy a Jesucristo para que no sufra las tribulaciones. Para eso estamos trabajando, para eso venimos a esta radio, para anunciar al mundo, a anunciar al pueblo, a anunciar a las almas, a los corazones, a las mentes, de que Jesucristo viene pronto a salvar a su pueblo, a salvar a las personas que aman a Jesús. A esas personas viene a buscar Jesucristo. Dice salvar a su iglesia, pero la iglesia de Jesucristo son únicamente aquellas que abrazan a Jesús con todo el amor, porque Jesús dice, mi verdadero discípulo es aquel que verdaderamente me ama, aquel que verdaderamente me ama, ese es mi verdadero discípulo, dice Jesús, y tendrá parte conmigo en el reino de los cielos. Aquel que persevera hasta el fin con la doctrina de Jesucristo, ese tendrá parte en el reino de los cielos. ¿Me entienden? La palabra te está diciendo, no es que es una cosa tomada entre los dedos. Es importante tener en cuenta que la salvación te garantiza Jesucristo. La vida eterna te garantiza Jesucristo. Por eso nosotros tenemos a Jesucristo en nuestra vida. Por muchos motivos podemos volver a caer en el pecado si nosotros tomamos como ejemplo un hecho basado en las Sagradas Escrituras, como el caso de la mujer de Lot. Recuerden el caso de la mujer de Lot. La mujer de Lot estaba en el camino a la salvación, es decir, ella estaba saliendo con los ángeles, saliendo de la ciudad de Sodoma y Gomorra, ciudad que sería quemada con fuego y azufre por sus pecados y crímenes y tantas otras cosas más. Iban a ser quemadas esa ciudad, y fue sacada Lot con toda su familia. La mujer de Lot, por añorar el pasado, por recordar, por las cosas que dejaba atrás, ella se da vuelta a mirar el confort que tenía en ese lugar, y no lo quería perder, el confort, las cosas que tenía antes. ¿Y qué hizo? Descuidó su salvación. Y eso nos pasa todos los días a los cristianos, nos pasa a las personas. Miramos las cosas de este mundo, miramos las cosas que te dan comodidad, miramos las cosas que te da estatus, miramos las cosas que te hacen lindo, miramos las cosas
vanidades de este mundo, miramos cantidad de cosas que te ofrece este mundo. ¿Y qué hace? Descuidas la salvación. Ese es el problema que tiene el ser humano hoy. Está descuidando la salvación porque está atrapado con todas las cosas de este mundo. Atrapado con todas las cosas de este mundo. Y se está perdiendo la salvación. Está descuidando su salvación. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Ella miró para atrás, miró el confort que tenía, sabiendo que esa ciudad iba a ser toda quemada, pero ella añoraba las cosas que tenía del pasado y quería volverse a la ciudad. Y todos le decían, con el ángel que llevaba a Lot y a su esposa, le decía, vamos, vamos, que esto va a ser todo quemado, tenemos que salir de la ciudad de Sodoma y Gomorra, vamos a salir. Entonces ella no aguantó con el genio y se dio vuelta y miró hacia atrás. Automáticamente fue atraída por el pecado nuevamente, porque ese es el trabajo del anticristo. Y fue tomada por el enemigo. Lo toma Satanás porque dijo, tú eres mía, vos no te querés ir de mis garras, quédate conmigo, le dijo el enemigo. ¿Y qué hizo? Fue tomada por Satanás y automáticamente se transforma en estatua de sal. Eso ocurrió con la mujer de Lot. Hoy los hombres viven preocupados por las cosas de este mundo y pierden algo tan preciado que es la vida misma. Pierden esta vida porque las cosas del mundo te enloquecen y no te das cuenta que estás viviendo. No te das cuenta que perdés minutos y horas, días, vas perdiendo. Porque te tiene enceguecido las cosas que te ofrece este mundo. Pero ese no es la salvación. ¿No sabes cuándo te encontrás con la realidad? Cuando ves morir a un ser querido. Cuando se te muere un ser querido, ahí te encontrás con la muerte. Ahí, y no, ni que hablar cuando la persona misma se está muriendo. En ese momento desea vivir. Por más que la persona en vida diga, yo me quiero morir, quiero que me lleve, no aguanto más este mundo, no aguanto mis familiares, y dicen las personas, quiero morirme. Pero justo en el momento que le visita la muerte, en ese momento las personas no se quieren morir. Y piden por todas las cosas que pueda haber para no morirse, que le diera un minuto para poder despedirse con alguien. Ahí encontrar la realidad, ahí te ves con la realidad. ¿Para qué esperar ese momento? Es necesario que te vuelvas y que abraces a Jesucristo, que pares un minuto en tu vida, que te detenga en tu vida, que te detenga. Las cosas lindas no te salvan, las cosas lindas de este mundo, porque nosotros tenemos que pasar por este mundo para justamente por una prueba que nos está poniendo el Creador. Y nos pone a Jesucristo por este lado y la prueba por este lado. Vos tenés que aplicar el libre albedrío. ¿Querés estar con estas cosas lindas o querés estar con Jesucristo? La diferencia está que estas cosas lindas, al final cuando te estás muriendo, días y horas pedí no morirte. Y lo más triste de todo, que encima te tenés asegurado el infierno para una eternidad. Que tu alma y tu espíritu va al infierno donde está el lago de fuego que nunca se apaga y su gusano que nunca muere. Ahí van aquellos que dieron la espalda a Jesucristo. Pero por el otro lado tenés la promesa de Jesucristo. Dice, tenés esa vida y yo te doy una vida nueva. Te garantizo la vida eterna. Te garantizo que va a vivir con amor. Porque en el milenio, cuando venga después de las tribulaciones que vuelve Jesucristo con su pueblo, con su iglesia, para reinar en esta tierra, en ese tiempo ya no hay Satanás ni enemigo. Todos vamos a ser felices y tranquilos. Pero tenemos que pasar por esta prueba, por este tiempo de sufrimiento. Tenemos que pasar. Triste es aquellos que han conocido a Jesucristo, han abrazado a Jesucristo, tuvieron el primer amor, que es Jesucristo. Y hoy se volvieron al club social, se volvieron atrás, sabiendo que la salvación está acá. Muchos lo hacen para agradar a la familia, otros lo hacen por una comodidad sencillamente, otros lo hacen para agradar a los hombres, otros hacen para agradar a determinadas personas que conducen esa reunión, ese lugar llamado iglesia, que son nada más que un club social. A Jesucristo lo tienen literalmente, no hablan del Espíritu Santo, no recuerdan que Jesucristo es espiritual, que a Jesús hay que amarlo en espíritu y en verdad, que cuando nosotros amamos a Jesucristo, ahí Jesucristo se mueve por nosotros.
han dejado la gloria de Dios. Los hombres han truncado la gloria de Dios, hablando de un evangelio en la cual realmente ellos son anticristo. Porque el verdadero anticristo es el que está dentro de una religión que se dice ser cristiano y va en contra de los principios cristianos. Porque se dice ser cristiano y va en contra de los principios cristianos. ¿Qué quiere decir? Que va en contra de los principios cristianos porque predica en contra de Jesucristo. No lo menciona el nombre de Jesucristo. Habla de Él, habla de Dios o de Jehová, pero no habla de Jesucristo. Todos los nombres de la Biblia son sagrados, pero el único nombre que te salva es Jesucristo. Jesús Salvador. El único nombre. Por eso es necesario tener tu pueblo, tu iglesia, tu grupo, tu célula, donde sea, preparados para que cuando viene Jesucristo te levante, te cubra con su manto sagrado. Jesucristo, el único que puede hacerlo. Como en el caso de esa virgen que estaban esperando al Maestro, al Salvador. ¿Y qué pasó? Que algunas se quedaron. Porque no tenía su vasija, no tenían aceite. Descuidaron, no cargaron aceite. Pero únicamente las prudentes se salvaron. ¿Por qué pasa? Muchos conocen el pasaje bíblico, así que no lo voy a mencionar. Pero sí, ¿cuál es el problema? No tener aceite. Quiere decir que no tenés el Espíritu Santo con vos. Hoy vemos muchas doctrinas que al Espíritu Santo conocen y saben que existe, pero no lo practican. No se da cuenta que por medio del Espíritu Santo se mueve Jesucristo. No se dan cuenta que por medio del Espíritu Santo son revelados los misterios del reino de los cielos. ¿Cuáles son los misterios? Como le decía hoy, los misterios es saber de Jesucristo, conocer más de Jesucristo. Vos te podés estudiar toda la Biblia, pero si no recibiste la revelación del Espíritu Santo, no podés entender cuáles son los misterios que habla Jesucristo. Es de Jesús mismo está hablando. Los misterios, Él es. Jesús es el revelado, no a todos. Mucha gente lo ve a Jesús y sabe que existe, pero no tiene revelado los misterios. Porque el mismo Jesús le dijo a los apóstoles cuando hablaba en parábolas, los apóstoles le dicen, ¿por qué le hablas en parábolas a ellos si ellos no entienden? Ni nosotros entendemos lo que quiere decir porque hablan doble. Y Jesús decía, a ustedes es dado a conocer el reino de los cielos. Fue revelado, a ellos fueron revelados los misterios del reino de los cielos. Los misterios fueron revelados a los apóstoles. Por eso que a ellos le hablo en parábolas para que no entiendan, para que no hagan un negocio del Evangelio, para que no vayan y vivan de un sueldo del Evangelio. Y si viven del sueldo del Evangelio, que es digno también, bueno, salí y buscá la salvación para el mundo, para que el mundo se pueda salvar. Lleva el mensaje de salvación. Y no únicamente en una campaña evangelística habla de Jesucristo. Todo el tiempo tenemos que vivir en campaña, anunciando la venida de Jesucristo, anunciando que viene por segunda vez, que Jesucristo viene por segunda vez, en un abrir y cerrar de ojos. Llega Jesucristo y los muertos resucitarán primero y recibirán un cuerpo incorruptible y eterno y se levantarán con Jesucristo. Y todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo y estamos en vida, también recibiremos un cuerpo incorruptible y eterno y no conoceremos la muerte, porque en aquellos que reciben a Jesucristo ya no hay condenación. Y en el Antiguo Testamento también anunciaba que se levantarían los muertos. En Daniel 12:2 dice Daniel dice, y del polvo de la tierra se levantarán los que duermen, del polvo de la tierra se levantarán. Es decir, los muertos, los que ya no existían, y los huesos se levantarán para recibir la vida eterna y estar con Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén y amén. Enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado. Oramos y damos gracias a nuestro amado Jesucristo,
Gracias, Jesús, por este día. Gracias porque tu Santo Espíritu te mueves en este momento. Gracias, Espíritu Santo poderoso de Jesucristo. Gracias. Gracias, Espíritu Santo, porque has revelado en muchos corazones, así como ha hecho en mi vida. Has revelado los misterios ocultos, los misterios como tú dices. Vení a mí y yo te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Vení que yo te enseñaré de los misterios del reino de los cielos, que fue revelado a nosotros, a vosotros, aquellos que conocen de Jesucristo. Gracias, Jesús amado. Como dijo el apóstol Pablo, Jesús, imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Reciban mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Jesús, porque tú has venido para salvarnos. Gracias, Jesús, que te ha entregado por nosotros, lo ha hecho por amor a nosotros. Gracias, Jesús, y oro con la fuerza y la facultad que tú nos has dado, porque tú has dicho en Hechos 1:8, y revendrá el Espíritu Santo sobre nosotros, y recibiremos poder del Espíritu Santo, y seremos testigos de Jesucristo en todas las naciones del mundo. Esto es para hoy, esto es para siempre, porque Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Gloria a Jesucristo. Amén y amén. Jesucristo de Nazaret, yo tengo un barco que navega por el mar, y en ese barco Seguimos viendo la promesa de salvación por parte de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesús dice, conozco tus obras y puse una puerta abierta delante de ti. Hay una puerta abierta delante de vosotros, delante de nosotros, la cual nadie puede cerrar esa puerta. Recuerden que quien dijo yo soy la puerta, el que por mí entrare se salvará. Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare se salvará, no pasará por condenación. Gloria a Jesucristo. Sabiendo entonces, porque Jesús conoce nuestras obras y puso una puerta abierta delante de nosotros, la cual nadie puede cerrar. A pesar de que somos débiles, hemos guardado su palabra, la palabra de Jesús. Pero acá viene un tema muy importante. Dice, a pesar de que somos débiles, hemos guardado la palabra de Jesús. Y no se ha negado, ¿qué no se negó? Escuche bien, y no se ha negado el nombre de Jesús. Y no se ha negado el nombre de Jesús. Observen qué importante es mencionarlo a Jesucristo por su nombre y no cambiar el nombre de Jesucristo. Mal le pese a muchas personas, predicó un evangelio falso. Usted tiene que volverse a Jesucristo, porque dice también en Apocalipsis, dice, mira de dónde ha caído, arrepiéntete y vuélvese al primer amor. ¿Cuál es el primer amor? Jesucristo. Y empiezas a hacer las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? Es el bautismo en el nombre de Jesucristo, como hacían los apóstoles. Arrepiéntete de donde has caído, vuélvete a las primeras obras, vuelves al primer amor que se llama Jesucristo, porque de lo contrario, dice el pasaje bíblico, vendré presto, vendré pronto y te quitaré todo. Si no te hubiese arrepentido. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estén atentos, vuélvanse al primer amor, vuelvan al primer amor que se llama Jesucristo. Ahora voy a compartir con ustedes un pasaje bíblico de Apocalipsis 3:8. Dice, porque dice Jesús, yo conozco tus obras, puse delante de ti una puerta abierta en la cual nadie puede cerrar. Aunque tiene poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, el nombre de Jesús. No ha negado mi nombre, el nombre de Jesús. Es decir, para que se entienda, aquellos que prefieren cambiar el nombre de Jesús y llamarle Él, o Señor, o llamarle Dios sin decir que Dios que conocimos por Jesucristo, entonces se está perdiendo y se le va a cerrar la puerta. Por eso dice, mire de dónde has caído, arrepiéntete y vuelves al primer amor. De lo contrario, vendré pronto y te quitaré todo. Por eso arrepiéntete hoy y volvés a Jesucristo, al primer amor. Gloria a Jesucristo. Amén y amén. en ese barco
Efectivamente, sigue diciendo el Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado mi palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de las pruebas que ha de venir sobre este mundo entero, que es lo que decía hoy, las tribulaciones, donde serán marcados ricos y pobres, niños y grandes. Todo el mundo serán marcados en su mano derecha o en su frente, o llevará el número 666 o el nombre de la bestia, y imperará el imperio de Satanás en esta tierra después de la venida de Jesucristo. Antes viene Jesucristo a salvar a todos aquellos que han abrazado a Jesús, aquellos que son propiedad de Jesús. Por eso hoy te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Abraza a Jesucristo. Hoy te invito a que creas en el nombre de Jesucristo, porque en el nombre de Jesucristo está el poder. Hoy te invito a que creas en Jesucristo. Te invito a que te quedes con Jesucristo, que abraces, que le pidas perdón por tu desobediencia, por el tiempo que le ignoraste. Pedile perdón y volvé. No sirve de nada que vayas a instituto, a estudios bíblicos, horas y días, pero no has conocido a Jesucristo, no te podés salvar, porque el único que salva es Jesucristo. Podés ser gran teólogo, gran maestro, gran profesor, gran presidente, gran intendente, gran soñador, gran escritor, de lo que fuere, pero si no tenés a Jesucristo no te salvás. Tenés que buscar a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Gloria a Jesucristo. Amén y amén. De nuestro amado Jesucristo, de llevarle a ustedes el mensaje del plan de salvación que nos ofrece Jesucristo, y principalmente tratar de comentarles a ustedes que tenemos que prepararnos porque Jesucristo viene pronto. Y esa es la preocupación que tenemos los que realmente amamos a Jesús y amamos a las personas que queremos que se salven. Porque ustedes dirán, ¿cuál es el interés? No, observen que yo les estoy contando a ustedes que quizás están del otro lado de la radio y yo no lo conozco a ustedes, pero sí quiero contarles que ustedes tienen que salvarse. ¿Y cómo se pueden salvar? Desinteresadamente lo estoy diciendo. ¿Cómo se pueden salvar? Buscando a Jesucristo. Porque Jesucristo llega en cualquier momento. Su segunda venida se va a dar en cualquier momento. ¿Qué quiere decir? Que después del momento que venga el Salvador, que va a venir nuestro Salvador, la salvación viene en cualquier momento. Después que vino la salvación, para que me entienda, después que llegó la salvación que se llama Jesucristo, a partir de ahí vienen tiempos difíciles. Tiempo de sufrimiento, de escozor, de tribulaciones, como definió el apóstol Pablo. Por eso es necesario abrazar a Jesucristo ahora. No les recomiendo quedarse en el otro tiempo. Es conveniente recibir ahora a Jesús en este tiempo de gracia, de dispensación, tiempo de perdón y de dispensación, como dice la palabra. Pero todo eso fuimos manumitidos gracias a la sangre que se derramó por medio de Jesucristo, que derramó en la cruz. Jesucristo viene sabiendo que iba a ser entregado en manos de asesinos y delincuentes. Él sabía que iba a pasar por ese lugar, sabía que tenía que pasar por la cruz, pero Él hizo ese esfuerzo y ese sacrificio para poder cargar con todo el pecado del mundo, cargar y llevárselo a la cruz, crucificar el pecado, matar ese pecado. Por eso dice que Dios amó tanto al mundo que ha condenado a la carne, y ha mandado a su Hijo y condenó a la carne en pecado, crucificándolo, dejándolo que lo crucifiquen. ¿Pero para qué? Para poder matar ese pecado, para poder terminar con ese pecado que imperaba en el mundo. Hoy nosotros, por gracia a nuestro Señor Jesucristo, efectivamente, por la gracia, vivimos por la gracia de Jesucristo. Hoy nosotros vivimos por gracia y vivimos por la gracia de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que gracias a Jesucristo hoy nosotros podemos salvarnos, podemos encontrar la salvación. Ahí está el quid de la cuestión. El fin de la finalidad o el fin de esta predicación es decirle, señores, en cualquier momento llega Jesucristo y tenemos que, llega a Jesucristo o llega el Salvador o llega la salvación, no sé si me entienden. En cualquier momento llega la salvación, que es Jesucristo. Después que llegue la salvación, que llegue Jesucristo y se retira, porque va a ser en un abrir y cerrar de ojos, a partir de ese momento
A partir de ese momento empieza a reinar acá en la tierra Satanás, pero con todo el poder. Usted fíjese que hay un pasaje bíblico que dice que si la peste no es tan fuerte, que los terremotos no es tan fuerte, que Satanás no puede tomar control de todo, ¿no sabe por qué? Se puso a pensar por qué no puede hacer y la peste se para y no puede avanzar. Cuando empezamos a orar nosotros en esta radio, decíamos y reprendíamos y decía que se termine y que se vaya la peste. En esta misma radio estuvimos orando, recuerden que estuve orando y reprendiendo y echando y reprendiendo a los hombres que Satanás usa a hombres para atemorizar a todo el mundo, para atemorizar a la gente a través de la peste. La peste, los hombres que amenazan, que asustan, y así se morían mucha gente por temor, por miedo y por la peste. ¿Sí? Pero yo le decía, hay un antídoto, recuerde esa palabra, un antídoto, el mayor antídoto que es la sangre de Jesucristo que va contra toda esa peste. Si vos tenés el mayor antídoto que se llama Jesucristo, que es la sangre de Jesucristo, te cubre de toda peste destructora. Te cubre del lazo del cazador, te libra del lazo del cazador y te libra de la peste destructora. ¿Pero quién? Jesucristo. ¿Se acuerda que oramos y reprendíamos al espíritu de muerte? Y en poco tiempo se levantó todo. Llámelo coincidencia con otras cosas, pero nosotros empezamos a reprender. Y yo le invito a ustedes, si hay un cristiano allá escuchando del otro lado, le invito a que ore y que reprenda no como una enfermedad, reprenda como un espíritu de muerte. Échelo afuera, en el nombre de Jesucristo, échelo. Eche afuera ese espíritu de muerte. Eche que no se meta en Argentina, que no se meta en los hogares de los argentinos, ni de los argentinos ni del mundo que cree en Jesucristo. Que se limpie ese espíritu de maldad. Y atamos también a las personas que son las que promueven ese espíritu de maldad, de muerte. Lo echamos afuera, porque atrás de todo esto hay personas que están trabajando, familias satánicas que trabajan para poner en prueba al mundo. Reprendemos a esa familia, lo atamos bien fuerte, como dice la palabra. Todo lo que se ata acá en la tierra también será atado en los cielos. Lo atamos a todos esos espíritus satánicos y lo echamos afuera para que no entorpezca más a la familia, para que la familia no tenga que estar más encerrado. Seguramente van a venir amenazas de vuelta, porque ellos no van a parar, van a seguir. Pero para eso están los hijos de Dios luchando, los hijos de Jesucristo, los hermanos que tienen que orar. Y oren, reprendan como espíritu de muerte. No es un espíritu de enfermedad, es un espíritu de muerte que recorre el mundo. De esa manera atáquelo con el Espíritu Santo de Jesucristo. Es poderoso Jesucristo. Recuerde que la sangre de Jesucristo derriba montaña, derriba peste destructora, no queda nada, lo derriba la peste destructora, lo derriba el lazo del cazador, porque la sangre de Jesucristo es el mayor antídoto contra todas estas enfermedades. Por eso tienen que orar, júntense, oren conmigo, no se queden quietos. Empezamos a orar en la radio, acá en esta misma radio, hace meses atrás, y se empezó a limpiar todo esto. Tenemos que seguir orando contra este espíritu de muerte, reprendelo y echalo afuera, porque Jesucristo venció a los pecados del mundo, venció a los espíritus de muerte, venció a la muerte y resucitó al tercer día victorioso. Jesucristo está vivo, y cuando nosotros clamamos a Jesucristo, ahí está el poder, ahí está la sabiduría, ahí está el entendimiento, ahí es cuando se te revelan los misterios del reino de los cielos, que se llama Jesucristo. Gloria a Jesucristo, amén y amén. Tienen sus redes llenas por ese capitán. Los pescadores tienen ese barco. Efectivamente, en Apocalipsis 3:10, Apocalipsis o libro de Revelaciones 3:10, que se llama Apocalipsis o Revelaciones en algunas Biblias, 3:10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de las pruebas que ha de venir sobre este mundo entero, sobre el mundo entero, las pruebas que van a venir, que son las tribulaciones y todos los sufrimientos. Pero también tenemos que entender que la peste no llega y las grandes cosas, como le decía hoy, porque todavía está la iglesia de Jesucristo acá en la tierra. Cuando sea levantada esa iglesia, que ahora cuando venga Jesucristo en un abrir y cerrar de ojos, viene Jesucristo por segunda vez, la iglesia va a ser levantada, va a ser sacada de este sufrimiento.
entonces sí, ahí Satanás se va a mover con todo. Se va a mover con todo. Y acá tenemos la respuesta. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de las pruebas que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra el poder que tiene Jesucristo. Porque en ese tiempo todo el mundo se arrodillará, en la tierra y en los cielos, en la tierra los hombres, en los cielos los ángeles, frente a la presencia de Jesucristo. Y todo labio y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Por eso es que dice Jesús, promesa de Jesús, por cuanto has guardado mi palabra de mi paciencia, yo también te guardaré, te voy a cuidar de todos los sufrimientos que se vienen en el mundo entero, para mostrarle a los que moran en la tierra, para mostrarle a aquellos que no creen en Jesús, que Jesús tiene poder. ¿Y de qué te va a guardar? De las tribulaciones, que significa, tribulaciones significa amarguras, amarguras sin sabor, mortificaciones, escozor, duelo, terremoto, peste, plaga, tercera guerra mundial y toda la ira de la bestia del 666 sobre nuestras vidas. El nuevo gobierno mundial de orden mundial va a imperar sobre la tierra, pero eso va a ser después de la segunda venida de Jesucristo. Eso va a tener poder después de la segunda venida de Jesucristo. Ahora, ¿usted sabe cuándo viene Jesucristo? No, no sabe. Me pregunta a mí y yo le diría, no sé, puede llegar hoy, mañana, pasado, porque dice, como ladrón en la noche llegará Jesucristo. En cualquier momento llega. Prepárese, hágalo por su familia, haga por su hijo. A usted no le interesa, salve a su hijo, que se salve, que no se quede a sufrir la marca de la bestia. Pero no solo la marca, porque va a tener que arrodillarte y adorar a la bestia, si no te cortarán la cabeza, así dice la palabra. El martirio, los terremotos, las ciudades desaparecerán por las grandes grietas que se van a abrir. Grandes, por los grandes temblores, las ciudades van a ir, se van se van a enterrar en las grandes grietas que se van a abrir, porque dice que todo el planeta Tierra va a temblar. Todo. Y escuchaba científicos que explicaban que las napas se acomodan una por arriba y otra por abajo, y de acá los científicos dicen que hay mucho peligro que las napas se choquen una con la otra, me de pasar una por abajo, se choquen, y ahí se produce el gran temblor en todo el planeta Tierra, y ahí se cumple lo que dice las Sagradas Escrituras, que dice, y las islas desaparecerán. Las montañas desaparecerán, las grandes ciudades desaparecerán, porque va a ser tragada por la tierra, porque la tierra se va a partir en grandes grietas. Ese va a ser el tiempo de las tribulaciones. Después de la venida, de la segunda venida de Jesucristo, va a ocurrir todo eso. Grandes plagas vendrán, grandes pestes. Esta peste que tuvimos ahora, mayor, 1000 veces más poderosa, vendrá después de la segunda venida de Jesucristo, cuando esté imperando Satanás. Por ahora no viene todavía, porque todavía está la iglesia de Jesucristo acá en la tierra. Esa no permite, Jesucristo no permite que pase nada. Pero Jesucristo dice, es necesario que yo acorte los días, porque si no acortase los días, ninguna carne quedará viva. Es necesario que acorte los días. ¿Qué quiere decir? Que Jesucristo viene pronto a buscar a su iglesia, viene a salvar a las personas, viene a salvar, viene el Salvador pronto, viene a buscarnos. Por eso es necesario. Y si a alguno de ustedes le toca partir por alguna enfermedad o lo que fuera, tenga la plena seguridad que cuando llegue Jesucristo usted va a ser levantado del polvo de la tierra. Y dice, y muchos se levantarán, los que están muertos resucitarán primero y recibirán un cuerpo incorruptible y eterno para estar con Jesucristo. Primero, ¿quién se levanta? Los que están muertos se levantan primero. Y los que estamos vivos a la llegada de Jesucristo también vamos a recibir un cuerpo incorruptible y eterno para estar con Jesucristo. Eso se va a dar en la segunda venida. Dice, y en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, los muertos resucitarán primeros. Gloria a Jesucristo. Amén y amén. Como sigue diciendo, y en aquellos días, después de aquella gran aflicción, el sol se pondrá oscuro. Marcos 13:24.
pueden encontrar en las Sagradas Escrituras en el libro de Marcos, que está dentro de la Biblia, Marcos 13, 24. Y en aquellos días, después de aquella gran aflicción, que es las tribulaciones, significado de amargura, sinsabor, mortificación, escozor, duelo, terremoto, peste, plaga, todas las cosas, sigue diciendo el Marcos 13, 24. Y en aquellos días, después de aquella gran aflicción, el sol se pondrá oscuro y la luna no dará su resplandor. Eso va a ser después de la segunda venida de Jesucristo. Por eso no te recomiendo quedarte en ese tiempo. Hoy te recomiendo que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Recibí a Jesucristo. Pedí perdón por tu desobediencia, porque le diste la espalda mucho tiempo. Pedile perdón a Jesucristo y Él te va a abrazar con todo su amor, con toda su misericordia, porque grande es el misericordia. Pedí perdón y abrazá a Jesús. Pedirle y creer en el nombre de Jesucristo, que está ahí, está la salvación. El nombre de Jesucristo está la salvación. En el nombre de Jesús está el poder. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hacelo por tu familia, hacelo por tu hijo, hacelo por tu papá, por tu mamá, por quien fuere, para que no se pierdan, para que no se queden a sufrir las tribulaciones. Por eso hoy te invito a que recibas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, que creas en el nombre de Jesús, que pidas perdón, que pase por el bautismo del Espíritu Santo y fuego. El único que bautiza por medio del Espíritu Santo y fuego se llama Jesucristo, porque dijo Juan el Bautista: en verdad yo bautizo para arrepentimiento por agua, en verdad yo bautizo por agua para arrepentimiento, pero el que viene después que yo no alcanzo a atar la suela de su calzado, Él es mayor que yo y Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Se llama Jesucristo, ese se llama Jesucristo, ese poderoso, mayor que Juan el Bautista. Jesucristo, el único que bautiza con el Espíritu Santo y fuego, se llama Jesucristo. Por eso tenés que bautizarte en el nombre de Jesucristo, para que se abran las puertas del reino de los cielos. Por eso el dueño, el que tiene la llave del reino de los cielos, Jesucristo se lo entregó a Pedro, la copia de la llave. Ya la llave del reino de los cielos lo tiene Pedro. Cuando yo necesito la llave para entrar al reino de los cielos, tengo que decirle: Pedro, dame la copia de la llave para entrar al reino de los cielos, porque he recibido a Jesucristo, he creído en el nombre de Jesucristo, pero me falta algo. ¿Cuál me falta? La llave. Dame, Pedro, la llave. Y Pedro dice: sí, toma la llave. Léete Hechos 2:38. Esa es la llave. Hechos, libro de los Hechos 2:38. Ahí está la copia de la llave. Hechos 2:38, copia de la llave para entrar al reino de los cielos, copia de la llave que te da Pedro. ¿Qué dice Pedro? Bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Libro de los Hechos 2:38, copia de la llave para entrar al reino de los cielos. Hermano, no se dejen robar la salvación. Amigo, no se dejen robar la salvación, porque la palabra es bien clara. Han ignorado, han truncado el Evangelio, han tapado, han cambiado el nombre de Jesucristo por otros nombres, inclusive llamándole Él con menos como sin importancia, haciendo menos el sufrimiento de Jesús en la cruz, tirando por poca cosa lo que Jesús sufrió en la cruz, tirando por poca cosa el nombre sagrado de Jesucristo, lo han tirado por tierra. Hoy tenemos que levantar ese nombre. Hoy te invito a que dejes de ser convencido de un hombre que trabaja para el anticristo, que deje de ser convencido de una doctrina, que deje de ser convencido de una religión, de la religión que fuera. No estoy hablando mal de ninguna religión. Sencillamente te digo que deje de ser convencido de una religión, de un hombre, de una doctrina, y te conviertas a Jesucristo. Convertite a Jesucristo. Cambia tu vida. Todas las cosas son hechas nuevas, porque Jesús no vino a condenar al mundo, vino para que el mundo se pueda salvar por medio de Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Barco que navega por el mar, y en ese barco Jesús es capitán.
Efectivamente, como dice en las Sagradas Escrituras, Marcos 13:24, y en aquellos días, después de aquella gran aflicción, el sol se pondrá oscuro y la luna no dará su resplandor. Sigue diciendo en Filipenses 2, 10 y 11, y toda rodilla se doblará en los cielos y en la tierra, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Gloria a Jesucristo. Amén. Pero efectivamente Jesucristo llegará antes que ocurra todo esto. Viene Jesucristo pronto, viene el Salvador pronto. Antes que ocurra esto, viene Jesucristo. Gloria a Jesús. Como dice en Juan 3:18, el que cree en el nombre de Jesús ya no tiene condenación, no pasará por las tribulaciones, no verá estas cosas que estamos hablando de las tribulaciones, tampoco irá al infierno, porque se garantiza una vida eterna, porque hay otra vida después de esto, hay otra vida, no se deje engañar. Muchos no quieren hablar de esto, muchos no quieren predicar de estas cosas, muchos no te predican de las tribulaciones, muchos no te predican del Apocalipsis, pero yo te predico porque es necesario que sepa lo que va a ocurrir, es necesario que sepa lo que va a ocurrir. Dice que todos aquellos que han recibido a Jesucristo no tendrán condenación. Dice en Juan 3:18, el que cree en el nombre de Jesús ya no es condenado, no será condenado, será salvo, no pasará por las tribulaciones y no pasará por el infierno, en el lago de fuego, donde su fuego nunca se apaga y su gusano nunca muere, como dijo el profeta Isaías. Gloria a Jesucristo. Amén. En mi corazón está escrito, Jesucristo de Nazaret. Yo tengo un barco que navega. Efectivamente, hoy estamos predicando cómo podemos evitar caer en manos del pecado. Sabemos que para contrarrestar los ataques del enemigo, debemos estar seguros con Jesucristo. Ese es el primer punto. Eso no se discute. ¿Cómo podemos hacer para no caer y vivir bajo las tentaciones? Tenemos que abrazar a Jesucristo. ¿Sí? Ese es el primer punto. Hay predicaciones que yo le explico que muchos dicen que siempre somos pecadores. Sin embargo, no han entendido qué es vivir bajo la ley o el Antiguo Testamento y qué es vivir bajo la gracia. Si la persona entiende que hoy vivimos bajo la gracia, ya no somos más pecadores. Dejamos de ser pecador porque por la sangre de Jesucristo nos remite de los pecados, dice la palabra. Hay muchos que hacen mentiroso a todos esos pasajes. Que Jesucristo nos perdona, nos remite del pecado, nos libra del pecado. ¿Cómo es el tema? Muchos dicen, hermanitos, somos pecadores. Y yo digo, pero ¿cómo si yo ayer recibí a Jesucristo? O hace 20 años, 40 años recibí a Jesucristo, abracé a Jesucristo y entendí que yo soy libre de todo pecado. Me remitió de los pecados. Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido, a rescatar lo que se había perdido. Al mundo, a todos aquellos que creen en Jesús, pueden ser salvos. Porque como dice en Juan 3:16, un pasaje muy conocido, de tal manera Dios amó al mundo que ha entregado a su único Hijo, unigénito, para que todos aquellos que creen en Jesús puedan ser salvos. Todos aquellos que creen pueden ser salvos, sin diferencia de raza, color o creo, como dice la palabra, como dice la Constitución. Pero no, acá todas las personas que abrazan a Jesucristo, vienen de la religión que venga, tenga el color que tenga, sea como sea, y abrazan a Jesucristo, son salvos. Porque la palabra nos promete y te garantiza una vida eterna, te garantiza la otra vida. Muchos tienen miedo de morirse. Pero cuando ustedes se reciben a Jesucristo se van a dar cuenta que ya no hay miedo si hay que partir. ¿Por qué? Como dijo el apóstol Pablo, el morir es ganancia, porque yo vivo en Cristo, porque él vivía en Cristo y sabía que si moría aseguraba la vida eterna con Jesucristo, porque no sea que mañana podía perderse por las tentaciones de la carne, por los deseos de la carne o las tentaciones de este mundo. Por eso es importante abrazar a Jesucristo y entender que el pecado original que viene de Adán y Eva se terminó del momento que recibimos a Jesucristo. No se crean lo que dicen. Cuando ustedes entendieron este mensaje, no se crean lo que dicen, hermanitos, somos pecadores. No, podemos cometer pecado acá, pero para eso tenemos a Jesucristo. Porque ya no estamos bajo el Antiguo Testamento, bajo la ley.
Estamos bajo la gracia de Jesucristo. Si estuviéramos allá, por supuesto que vamos a vivir en pecado y es difícil cumplir. Por eso vino Jesucristo, porque era difícil cumplir la ley. Y vino Jesucristo para que nosotros pudiéramos vivir bajo la gracia de Jesucristo. Ahora, si yo te digo que sos pecador, estoy negando la gracia de Jesucristo. Si yo te digo que que nosotros siempre somos pecadores, te estoy haciendo mentiroso a la palabra y no estoy entendiendo que estoy viviendo bajo la gracia de Jesucristo. Bajo la gracia de Jesucristo y no bajo la ley. Hay gente, hay organizaciones que tienen cautivos a su pueblo, a su gente, cautivo bajo la ley del Antiguo Testamento. Lo tienen ahí y están con miedo porque como que siempre están en pecados y le tienen bajo la ley porque es la mejor forma de manejar al pueblo. Y no le dan la cobertura que necesita y hacerle entender que tienen que salir de ahí y pasarse bajo la gracia de Jesucristo, sin ignorar el conocimiento de la Biblia, del Antiguo Testamento. Pero la gracia de Jesucristo te salva. Por eso hay organizaciones, doctrinas, organizaciones que que predican de Jehová, de Yahvé, de Dios, que dice que vos te morís y se termina todo. Hay gente que predica eso, porque no ha conocido la gracia y el amor de Jesucristo. No han entendido que hay otra vida. No han entendido. Ojalá ellos me escuchen y se puedan salvar, porque Jesús vino para todos ellos también. Tenemos que hablarle. Yo sé que ellos son muy conocedores de la Biblia y es difícil hacerle entender, pero hay que de alguna manera hacerle llegar este mensaje de salvación y decirle, muy bueno y te felicito que conozca toda la Biblia, pero hay una vida viviendo bajo la cobertura de Jesucristo. Vení y ponete debajo de la cobertura de Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Jesucristo dijo, el que no comiere de mi carne y no bebiere de mi sangre, no entrará al reino de los cielos. Jesucristo te está diciendo que el que no come de su carne, ¿qué quiere decir? El que no se alimenta de su palabra, el que no lee su palabra, no de Moisés ni de Abraham. La carne de Jesucristo, que es la palabra de Jesucristo, porque Él es el Salvador. Jesús es el que murió por vos y por mí. ¿Me entienden? Bueno, y después dice, el que no bebiere de mi sangre, el que no comiere de mi carne, que es alimentarse de la palabra, leer el Nuevo Testamento, conocer la Biblia, pero alimentarse del Nuevo Testamento, conocer de Jesucristo, y beber mi sangre, que quiere decir llenarse del Espíritu Santo de Jesucristo. Entonces sí verás el reino de los cielos y estará con Jesucristo en el reino de los cielos. Lo aclara bien, ¿eh? No hay dudas. El que no comiere de mi carne y no bebiere de mi sangre no puede entrar al reino de los cielos. Es decir, el que no se alimenta de la palabra de Jesucristo, y no estoy diciendo que no lea, que no estudie el Antiguo, estudia por supuesto, pero vos para poder salvarte, en el Antiguo Testamento no está la salvación, está en el Nuevo. Está en la carne de Jesucristo, alimentarte de la palabra de Jesucristo, ahí está la salvación. Y la sangre de Jesucristo tenés que tomar, no la sangre de Moisés ni de Abraham. Está hablando de la sangre, o de Samuel o de Daniel. Está hablando de la sangre de Jesucristo. El que no bebiere la sangre de Jesucristo no se salva, no entra al reino de los cielos. ¿Me entienden? Por eso es importante, para tener la otra vida, la vida eterna, hay que recibir a Jesucristo. Hay que creer en Jesucristo. Hay que creer en su nombre, en el nombre de Jesús. Seguimos predicando cómo nosotros podemos evitar caer en el pecado. Para contrarrestar los ataques del enemigo, o sea, de Satanás, debemos estar seguros en Jesucristo. En los casos de añoranzas, en los recuerdos, debemos tener cuidado. Me refiero a añoranza, a los recuerdos y cosas que te traen los recuerdos, las cosas pasadas. Debemos tener cuidado, porque el que medita o que interpela con nosotros es el mismo enemigo, es el mismo Satanás. En muchos de los casos, no en todos los casos, porque hay recuerdos lindos, recuerdo de mi familia, recuerdo de qué sé yo, puedes recordar de tu hijo, de tu hija, de tu mamá, de tu papá, bien, ¿sí? Bien, pero siempre para evitar que se meta en el medio el espíritu de Satanás, tenemos que recordar, cuando estamos recordando, tener cuidado, cuando estamos meditando, tener cuidado que ahí en la meditación se te mete Satanás. Él siempre anda como león rugiente, esperando para dar el zarpazo.
Cuando te descuidas se te metió y te enfrió automáticamente. Antes abrazaba, hay mucha gente que antes abrazaba a Jesucristo, creía en su amor, se bautizó en el nombre de Jesucristo. Hoy se descuidó y le pegó el zarpazo el lobo rugiente, el león rugiente. Le pegó el zarpazo. ¿Qué pasa? Le llevó para el otro lado de vuelta. Dijo, no, venite para acá que vos sos mío. Y le puso en rebeldía. Odia hasta a la gente que la ama. ¿Por qué? Porque el espíritu de Satanás es el que domina todo. Y vino, Satanás dice en Juan 10:10, dice, y el diablo, el ladrón, vino a robar, matar y destruir. A robar, matar y destruir. Hay algunas denominaciones que quiere decir que en ese momento el ladrón se metía dentro de un terreno y entonces agarraba y desgollaba la oveja, lo que sea para llevar. Quieren justificar, por otro lado, el mensaje de salvación de Jesucristo. Dice, y el ladrón vino a robar, a matar y a destruir. A matar y a destruir, pero Jesucristo vino para que nosotros recibiéramos vida y vida en abundancia. Jesucristo vino para que nosotros recibiéramos vida y vida en abundancia. Pero el ladrón, que es el diablo, vino a robar, matar y destruir. No te va a permitir salir adelante. Por eso es que nosotros no tenemos que meditar con el enemigo. Nosotros no tenemos que meditar, porque el enemigo usa varias herramientas. Herramientas en que el hombre crea, que el hombre cree propio para su existencia, herramientas que hay en el mundo, la satisfacción que genera las cosas de este mundo, los deseos del cuerpo, te apartan de la gloria de Dios, te apartan de la salvación. La gloria de Dios solo podemos recibir por medio de Jesucristo. ¿Qué quiero decir? Si vos tenés que meditar o pensar en el pasado cuando estás solo, cuando estás meditando con tu almohada, viste que muchas veces decimos, yo medito con mi almohada. Bueno, antes de empezar a meditar con tu almohada o cuando donde sea, siempre ponelo en primer lugar a Jesucristo y ahí medita todo lo que quiera. Pero cubrí esa meditación en el nombre de Jesucristo. Porque ahí es donde el lobo rugiente, el león rugiente, se te mete en tu vida, el diablo, y te roba la salvación. ¿Entendés? No te dejes robar la salvación, porque el león rugiente está a la espera de darte el zarpazo, está a la espera de darte el golpe. No te dejes robar la salvación. Por eso es importante que recibas a Jesucristo. Es importante que pongas en primer lugar a Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén. Serán todas calmadas por este capitán. Efectivamente, constantemente nosotros pasamos por pruebas que ponen en evidencia nuestra fe en Jesucristo, como en los casos de las adversidades, desgracias, fatalidades, etcétera, que se presenta a diario. Todas esas pruebas que tenemos a diario son pruebas puestas por el enemigo, donde nosotros tenemos que afrontar, y en primer lugar, frente a cualquier adversidad, tenemos que pedir a Jesús que nos ayude. Hay otro gran enemigo que son los deseos de nuestro mismo cuerpo. Permanentemente se interpone entre nosotros mismos, frente al yo interior. Nuestro cuerpo se interpone en el yo interior, que es el alma y el espíritu. Los llamados deseos carnales y no espirituales. ¿Me entienden? Esos son enemigos que están permanentemente en contra de nosotros. Cuando nosotros dejamos de lado los deseos de la carne, cuando nosotros dejamos de lado los deseos de la carne, dejamos de ser carnal y empezamos a ser más espirituales. Por eso es necesario tener a Jesucristo. Ahora ya no hay condenación para los que están en Jesucristo, para los que andan conforme al Espíritu y no a la carne. Observen, para todos aquellos que buscan más a lo espiritual, más a Jesucristo, ya no hay condenación para los que están con Jesucristo. Andan conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Gloria a Jesucristo. Amén y amén. Ahora nos disponemos a escuchar una porción de una alabanza del Ministerio de Música de Susana y Elvio. Amo a Jesús por Susana y Elvio. Ahí vamos. Y me preguntan por qué amo tanto a Dios. Yo le diré, le debo mucho a mi Señor. Si me preguntan por qué amo tanto a Dios, yo le diré, le debo mucho a mi Señor. Estuve enfermo y me vino a sanar. Estuve triste y me vino a consolar. Me dio la vida.
Efectivamente, como dice Susana y Elvio, hay victoria en la sangre de Jesús, como le decía hoy, ¿no? Y Jesús te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Esto lo decía en el Antiguo Testamento, en los Salmos, Salmo 91, 3. Antes decíamos, y Dios te salvará, te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Pero como cuando vino Jesucristo, a partir de ese momento, vivimos bajo la cobertura de nuestro Señor Jesucristo, vivimos bajo la gracia de Jesucristo, vivimos bajo su misericordia. Por lo tanto decimos, y Jesús te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. El mayor antídoto que tenemos se llama Jesucristo. Jesucristo. Y así dice la Sagrada Escritura en el libro de los Hechos 2:21. Todo aquellos que invocare el nombre de Jesucristo será salvo de todas las tribulaciones, no pasará por las tribulaciones, ya no hallará condena sobre aquellos que han recibido a Jesucristo, no pasarán por el tiempo del escozor, del dolor, del sufrimiento, será libre de todo ese tiempo. Gloria a Jesucristo. Ahora te invito a escuchar, vamos a escuchar un poema, a Jesús oí, un poema a Jesús oí por nuestra escritora argentina, escritora y artista plástica, hermana Mirta Susana Romero. Es un poema maravilloso y se titula A Jesús oí. Ahí vamos. Hola, soy Mirta Susana Romero, escritora argentina. Dedico esta poesía al predicador Carlos Horacio Farinás, al control técnico y a los queridos oyentes. Lo he titulado A Jesús oíd. En el azul de los días, tu alma en sombras, tus ojos cerrados, tus pensamientos mustios en soledad. Te dice Jesús, Padre fuerte, Padre de amor. ¿Por qué estás amedrantado? ¿Cómo no tenés fe? Te dice Dios, tened ánimo, yo soy Jesús, no temas. Entonces en una nube que hizo sombra y una voz que le decía, este es mi Hijo amado, a Jesús oíd. Dijo Dios, clamad a mí y Jesús te responderá. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntete y cree en el Evangelio de Jesús. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Le dijo, una cosa te falta. No hagas tesoros en la tierra, así tendrás tesoros en los cielos. Sígueme tomando tu cruz. Entonces su alma se abrazó al Espíritu Santo de Jesucristo. Amén. Gracias. Jesucristo. Gloria a Jesús. Como dice la predicación de hoy, es cómo nosotros podemos evitar caer en el pecado. Sabemos bien que para contrarrestar los ataques del enemigo, de Satanás, debemos estar seguros en las manos de Jesucristo. Debemos entender que solo por medio del amor que nosotros tenemos, a Jesucristo, podemos ser justificados y salvos. Solo de esa manera, amar a Jesucristo en primer lugar, amar a Jesucristo con todo tu corazón, amar a Jesucristo con toda tu alma, amar a Jesucristo con toda tu mente, amar a Jesucristo con toda tu fuerza. Y un segundo mandamiento doy,
que es similar al primero, y amarás al prójimo como a ti mismo. Pero primero amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, que es Jesucristo. Amarás a Jesucristo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Amarás a Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Jesús. Por ese capitán, los pescadores que en ese barco van. Efectivamente, este plan de salvación es por medio de Jesucristo, no hay por otra forma. Quería decirle que la salvación solo está por medio de Jesucristo, diciéndoles que la salvación solo está por ese lado, no hay por otro lado. Hay un contrato que el Creador Padre creó con la humanidad, y ese contrato se llama Jesucristo. Es decir, que para que el hombre pueda ser escuchado, oído, o para que el hombre pueda ser salvo o pueda ser sano, tiene que buscar a Jesucristo. No hay otro o otra que interceda por medio del hombre y Dios. El único que intercede por nosotros se llama Jesucristo. No busque por otro lado. El único que está vivo y está escuchando nuestras peticiones, nuestros pedidos, se llama Jesús. Pero llamalo por su nombre. No deje de lado su nombre. No lo tomes por poca cosa el sufrimiento de Jesucristo en la cruz. Ten en cuenta que Jesucristo entregó su vida y lo hizo por amor a vos y por mí. Por amor lo hizo. Y hoy te ofrece que vos vivas bajo la cobertura de Jesucristo y no bajo la ley. Te dice, pasate acá, si por eso vine, dice Jesucristo. Jesucristo vino porque antes era difícil cumplir la ley. El Antiguo Testamento era muy difícil cumplir. Por supuesto que tenemos que respetar y entender el Antiguo, porque yo te estoy predicando y te doy fundamentos del Antiguo también. Pero nunca dejo de decirte que la salvación solo está por medio de Jesucristo. Ahí está la salvación, solo por medio de Jesucristo. Como dice en el libro de los Hechos 4:12, porque hay un solo nombre dado a los hombres debajo de los cielos, un solo nombre debajo de los cielos dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Un solo nombre que está sobre todo nombre, Jesucristo. La Biblia está llena de nombres sagrados e importantes, y muy importantes, pero el único que te salva se llama Jesucristo. Él murió por vos y por mí, vino y lo hizo por amor. Jesús lo hizo por amor. De la misma manera, vos, yo, tenemos que amar a Jesús para que Él nos mire. ¿De qué manera logramos llamarle la atención a Jesús? Cuando nosotros lo amamos realmente a Jesús. Y ahí se cumple el pasaje bíblico que dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza amarás a Jesucristo. Gloria a Jesucristo. Amén y amén. Padre y Dios nuestro amado Jesucristo, gracias por moverte en este día. Gracias porque tu Santo Espíritu llevó palabra de salvación al pueblo. Gracias porque tratamos de llevar la luz al mundo. Gracias porque vos sos el pan de vida. Gracias porque ha descendido de los cielos. Pan de vida ha descendido de los cielos. Gracias Jesús porque tú eres el pan vivo que vino para nosotros, el pan de vida. Gracias Jesús. Tú has dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de Jesucristo. Gloria a Jesús. Gracias Jesús, como dijo el apóstol Pablo en Colosenses 15:1. Jesús es imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Gracias Jesús porque tú dijiste, todos aquellos que creen en mi nombre le doy facultad y poder para que sean testigos, mis testigos. Yo soy testigo de ti, Jesús, testigo de Jesucristo. Soy testigo de Jesucristo, por eso oro con el poder que tú nos das. Oramos y pedimos por los enfermos, por aquellos que tienen dolencia, por aquellos que están en la cama, por aquellos que están sufriendo temor, angustia, tristeza, de estado depresivo, por los que están depresivos,
por todos aquellos, por aquellos terribles traumas que dejó la peste en este mundo. A ellos pedimos que tú le limpies su mente, que le diera mente nueva, corazón nuevo, para que tengan ganas de vivir, ganas de vivir. Dale, Jesús amado, te lo pido a ti, para que ellos te escuchen, para que sea de testimonio para tu honra y tu gloria, Jesucristo, porque el que sana y cura se llama Jesucristo. Oro por mis hermanos, por los hermanos que llaman, por los hermanos que dejan mensaje por vía internet, por los que escuchan en el aire. Pido por ellos.